Y eso es lo que hacemos y continuamos haciendo conforme abrimos su palabra en esta mañana para que Dios hable. Recuerden, Dios habla mediante la interpretación correcta de su palabra y tenemos el privilegio de sentarnos a sus pies, por así decirlo, y escucharlo a Él hablar conforme su palabra es proclamada. Y vamos a abrir nuestra Biblia en esta mañana en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, si son tan amables de abrir su Biblia en Lucas 8, vamos a observar los versículos 4 al 15, un pasaje que nos ayudará a entrar al texto que estudiaremos en esta mañana. En Lucas 8, en lo que llegan allá al versículo 4, les recuerdo, aquí estamos alrededor de año y medio, 2 años de la cruz. Este es nuestro Señor, y aquí nos encontramos en un punto de quiebra en su ministerio. Hay un giro radical, ya que a partir de este punto en su ministerio, Él encubre la verdad, oculta la verdad de aquellos impenitentes que han persistido en rechazarla. Y la manera en la que encubre la verdad de estos impenitentes es mediante parábolas. Y aquí en Lucas 8, versículo 4, llegamos a lo que se conoce como la parábola del sembrador, mejor identificada como la parábola de las tierras, porque este es realmente el enfoque de esta parábola. Lucas 8, versículo 4 al 15, vamos a leerlo y hacer algunos comentarios que nos ayudarán a entender lo que vamos a estudiar el día de hoy en Hechos 17, 32 al 34. Lucas 8, versículo 4. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Una escena cotidiana de la vida israelita en una vida agricultural. Había caminos entre los campos que sembraban, estaban comprimidos, la tierra estaba comprimida por tanta gente que pisaba por ahí. Conforme el sembrador salía y aventaba la semilla, llegaban a caer parte de esta semilla en estos caminos duros, impenetrables realmente, y por ello las aves que pasaban por ahí la comían. Encontraban la semilla en el suelo y bajaban las aves y se la comían. Versículo 6. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. De nuevo, parte de esa semilla cayó sobre una aparente tierra que realmente estaba sobre una cama de roca. Por lo tanto, no había manera en la que esa semilla germinara. Versículo 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Es obvio, esos arbustos que estaban ahí en los campos que quedaban absorbían los nutrientes de la tierra que debían haber absorbido las semillas y les quitaban parte de la luz del sol, y finalmente por eso estas semillas eran ahogadas. Versículo 8. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Noten 4 tipos de tierras. Las primeras 3 no dieron fruto, la última dio fruto. Y concluye el versículo 8, hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. En otras palabras, entiendan, sométanse a esta verdad. Versículo 9, y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Una parábola significa aquí en el texto enseñar una verdad espiritual mediante una situación de la vida cotidiana de la época. Los discípulos no supieron qué significaba esto. Entonces le preguntan al Señor: ¿qué significa esta parábola? Versículo 9. En el 10, y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Los otros, los incrédulos. Israel predominantemente en ese entonces, los líderes religiosos que se han aferrado a su incredulidad, y ahora el Señor los juzga mediante este encubrimiento de la verdad a través de parábolas. Sin embargo, a los discípulos, los que sí han recibido la verdad, les va a explicar:
y versículo 11 les da la interpretación de la parábola. Esta es, versículo 11, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La implicación aquí es que el sembrador es el que predica la palabra. Esto se puede aplicar a todo creyente que predique el Evangelio. Es un sembrador, la semilla es la palabra de Dios. Versículo 12 al 15 nos presenta ahora, nos va a explicar lo que significan esos 4 tipos de tierra. Y esos 4 tipos de tierra representan a 4 tipos diferentes de oyentes, de personas que oyen la palabra. Ya nos dijo en el 11 que la semilla es la palabra de Dios, y en el 12 nos presenta al primer tipo de oyente, que es el oyente rebelde, el oyente endurecido contra la palabra. Obsérvenlo en el versículo 12. Y los de junto al camino son los que oyen, esto es, oyen la palabra de Dios del versículo 11, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean ni se salven. En otras palabras, están tan duros como esa tierra del versículo 5 que no penetra en sus corazones. Corazón, recuerden, en la Biblia se refiere al lugar donde pensamos, tomamos decisiones, sentimos nuestros motivos, deseos. No penetra la palabra para que no crean. Están duros, viene el diablo. ¿Cómo lo hace el diablo? Lo más probable, a la luz de 2 Corintios 10, 3 al 5, es mediante ideologías falsas, mediante filosofías, religiones, maneras de pensar no bíblicas, oyen la palabra y, por ejemplo, oyen del Evangelio que son pecadores, sin embargo están duros y oyen ideologías falsas que les dicen, no, no eres un pecador, tú eres una buena persona. Y dan oído a esas ideas falsas, y a través de esas ideologías falsas el diablo quita la palabra que fue sembrada en su mente. Este es el oyente rebelde. Noten un segundo tipo de oyente, versículo 13, y los siguientes 2 tipos, los siguientes 3, de hecho los 4 tipos de oyentes se pueden encontrar en congregaciones cristianas, pero noten, los siguientes 2 son sutiles, no salvos, pero parecen ser salvos. Versículo 13 presenta el segundo tipo de oyente. Este es el oyente sentimental. El sentimental. El primero fue el rebelde, ahí en el versículo 12. El segundo, versículo 13, es el sentimental. ¿Quiénes son? Lucas 8:13. Los de sobre la piedra. Recuerden, la semilla cayó sobre algo de tierra, que estaba esa tierra sobre una cama de roca. Realmente no hay profundidad ahí. Versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Una pausa ahí. Noten, hay una recepción positiva emocional al inicio, ¿no es cierto? Estos son los que probablemente llenaron una tarjeta en nuestro contexto cristiano en el sentido amplio, los que pasaron al frente en una invitación, los que repitieron una oración, los que lloraron y lloraron, diciendo que estaban arrepentidos de su pecado, quizá reciben la palabra con gozo. Desde el punto de vista humano te da la idea de que, oye, qué bárbaro, se quebrantó ante la palabra. Pero, añade el versículo 13, estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo. Esta es una fe nominal, superficial, no genuina. ¿Cómo lo sabemos? Porque versículo 13 al final, en el tiempo de la prueba se apartan. Una de las evidencias de la fe salvadora genuina es la perseverancia. Y eso lo veremos en un momento al final del versículo 15 con el creyente genuino, con el oyente que es genuino. Estos son los sentimentales. Estos nunca fueron salvos, nunca calcularon el costo. Fue una respuesta emocional, quizás les gustó el concepto de que Dios perdonaría sus pecados y podrían ir al cielo, quizás les gustó la idea de que el Señor Jesús podría darles un trabajo, arreglar su matrimonio, quitarles una enfermedad, y hacen un compromiso superficial, pero en el momento de la aflicción, de la prueba, se apartan, dando evidencia de que nunca fueron salvos. Para empezar, este es el oyente sentimental. El oyente rebelde en el versículo 12, el sentimental en el 13,
En el versículo 14 está el oyente mundano, el oyente mundano. Lucas 8:14, esto es la semilla, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Este quizás pudo haber respondido de manera positiva, pudo haber mostrado un deseo, pero está muy ocupado con los afanes, las riquezas, el trabajo quizás, lo que sea, y el Señor es claro en decir que no puede servir a Dios y a las riquezas en Mateo 6, Santiago 4, no puede ser amigo de Dios y amigo del mundo, y no lleva fruto. Este no es salvo tampoco. Versículo 15, de las 4, solo una es la genuina. Y aquí la encontramos en el versículo 15, el oyente genuino. Más contraste, la que cayó, la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída, y escuchen esto, y dan fruto con perseverancia. Este es el único de los 4 oyentes que nació de nuevo. Este es el único de los 4 oyentes en quien el Espíritu de Dios abrió el corazón y entonces este oyente pudo entender la palabra, creerla, someterse a ella. Ahora observen, 4 oyentes, uno rebelde, uno sentimental, uno mundano, uno genuino. Y nos dice de nuevo el versículo 11, la semilla es la palabra de Dios. Pregunta, ¿había algo defectuoso en la semilla? No, el problema no fue la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Versículo 11, ¿hubo algún defecto en el sembrador, en el predicador? ¿Tuvo, de acuerdo con la parábola, hay algo que estuvo mal en el sembrador o en la semilla? No, el problema estuvo ¿dónde? En las tierras. Y eso es lo que vemos, esta es la verdad que vemos en Hechos 17, versículos 32 al 34. Hechos 17, versículos 32 al 34. Vamos a regresar a nuestro estudio de este gran texto y antes de llegar ahí, vamos a repasar brevemente para recordar el contexto y concluir con el estudio de este gran pasaje. Hechos 17, recuerden, estamos en Atenas, de los versículos 16 a 34, en el segundo viaje misionero de Pablo. Estamos alrededor del año 50 después de Cristo, unos 20 años después de que el Señor fue a la gloria. Y aquí estamos estudiando en Hechos 17, 16 a 34, 4 acciones clave que debes tomar para que evangelices a un idólatra. Un idólatra, ya explicamos, es cualquier persona que no conoce a Dios, porque un ídolo desde el punto de vista de Dios, recuerden, es cualquier concepto o idea falsa acerca de quién es Dios y cómo llegar a Él. Cualquier cosa, cualquier concepto, cualquier persona, cualquier idea, cualquier meta que sea colocada antes de Dios es una expresión de idolatría. El ser humano por naturaleza es un idólatra. Entonces, aquí vemos 4 acciones clave que como cristiano debes tomar para evangelizar a alguien que no conoce a Cristo. Aquí lo definimos como idólatra porque eso apunta el contexto. Observen, repasando brevemente, y conforme repasemos el bosquejo, iremos leyendo el texto para llegar al pasaje que vamos a estudiar hoy. Primera acción clave que debes tomar para que evangelices a un idólatra. Número 1, recuerda la condición perdida del idólatra. Recuerda la condición perdida del idólatra. Hechos 17, 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo ahí en Atenas, en la gloriosa Atenas, ahí en Grecia, a pesar de que recuerden era una cuna de sofisticación académica y religiosa, histórica. De ahí salieron los grandes filósofos, Platón, Aristóteles, y ya para este entonces, ya Atenas había pasado de su época dorada. Sin embargo, el legado histórico, académico, religioso, seguía ahí. Pablo no se deslumbró por esto, sino que vio a la ciudad desde el punto de vista divino, y lo que más le cargaba no es que
se deslumbró con lo académico y lo religioso y lo histórico, sino lo que aplastó a Pablo fue que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Los vio como eran muertos espirituales. Y no se quedó con los brazos cruzados. Y esto nos lleva a la segunda acción clave que debes tomar para evangelizar una idólatra. Recuerda su condición, que no te deslumbre su apariencia externa, su prosperidad externa, académica, su moralidad externa. Recuerda que está perdido, va al camino al infierno si no conoce a Cristo. Y por ello, número 2, busca oportunidades para predicarle al idólatra. Versículos 17 al 21, eso es lo que Pablo hizo. Ve la ciudad entregada a la idolatría en el 16 y versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos, versículo 18, de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿No eran tan ciegos, tan idólatras, que ellos al oír el evangelio de Jesús y la resurrección, lo vieron, versículo 18, como otro Dios de los muchos que adoraban? No como el Dios verdadero. Versículo 19, y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Versículo 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Su interés no fue genuino, era mera curiosidad, mera curiosidad. Sin embargo, Dios usó esto para que Pablo tuviera el privilegio de predicarle el evangelio a estos idólatras. Y esto nos lleva a la tercera acción clave que debes tomar para que evangelices a un idólatra. No solo recuerda, no solo busca, sino en tercer lugar predica. Predica el evangelio sin alteraciones al idólatra. Esto lo vemos en los versículos 22 al 31. Observen lo que hace Pablo. Hechos 17, 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, recuerden ese monte donde se reunía una corte para juzgar cosas civiles, casos civiles y también religiosos, allá a los pies del Partenón en Atenas, todavía existe el Areópago, ese monte. Versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. De nuevo, vean su paganismo de nuevo, hermanos. Cuando Lucas, el escritor humano de Hechos, cuando el Espíritu de Dios a través de Lucas nos dice ahí en el versículo 16, que la ciudad estaba entregada a la idolatría, esto les da una idea de lo mal que estaban. Versículo 22, tenían tantos santuarios, tantas estatuas, tantos altares, que en caso de que se les hubiera olvidado uno, recuerdan, le dedicaron uno al Dios no conocido. Son paganos de corazón estos, sumamente religiosos. Y ahora viene Pablo y aprovecha y les va a predicar al Dios verdadero. Y les dice en primer lugar, versículos 24 y 25, el Dios verdadero es el creador y sustentador. Observen, Hechos 17, 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Por implicación les está diciendo, ustedes, todo lo que están haciendo no sirve de nada para representar al Dios verdadero, el creador del universo. Porque el Dios del universo, el creador, es imposible que pueda ser contenido a un edificio manufacturado por hombres. Además, versículo 25 les dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Obvio, es autosuficiente, autoexistente. Si Él creó el universo, nadie lo creó a Él. Y de hecho, no solo es autoexistente, sino que de hecho, toda la creación debe su existencia a Él.
Por eso les dice, versículo 25 al final, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. En otras palabras, sin Dios, les dice a los atenienses, no podrían estar aquí. Sin Dios no podrías estar aquí esta mañana. La razón por la que el universo continúa existiendo es porque el Dios del universo, el Señor Jesucristo, sustenta, Hebreos 1:2, todas las cosas por la palabra de su poder. Y la palabra sustenta se refiere a que Él mantiene todo en su orden de existencia tal como Él lo designó, llevándolo al curso que Él ha determinado conforme a su voluntad perfecta y soberana. Nadie existe si no es por la obra de Dios. Esto es lo que Pablo les dice. Dios es el creador y sustentador, y ahora les dice, versículo 26, conforme les predique el Evangelio sin alteraciones, les dice que Dios es soberano. Obsérvenlo en Hechos 17:26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. En otras palabras, Dios decide cuándo vive una persona, en dónde vive una persona, por cuánto tiempo vive una persona. Y les dice, no solo de manera implícita, ustedes atenienses están vivos aquí en este periodo de la historia, porque Dios así lo determinó. Y esto se aplica a ti también. ¿Por qué estás vivo hoy en el año 2014? ¿Por qué estás aquí en este momento? El día 28 de agosto a esta hora, porque Dios así lo designó en este lugar, en este momento. Noten, continúa diciéndoles, versículos 27 al 29, conforme sigue predicándoles el Evangelio sin alteraciones, les dice, ahí en los versículos 27 al 29, que Dios es el Salvador. Y les dice, en Hechos 17, 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, versículo 28, y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Hemos estudiado esto a profundidad, no vamos a repetirlo, simplemente estamos repasando el contexto, pero les está diciendo, miren, Dios es el Salvador. Por eso concluye aquí, noten, versículo 29, siendo pues linaje de Dios. La idea es, debido a que Dios nos creó, no debemos pensar que la divinidad, esto es que Dios, sea semejante a oro, plato, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Notan la lógica perfecta de Pablo? Obvio, aquí, perfecta, revelando la mente perfecta de Dios plasmada en su palabra. ¿Cómo es posible que pueda representar a Dios de manera física cuando Él es espíritu y Él creó a todos? Imposible, es absurdo. Por eso concluye versículo 30, noten, diciéndoles que Dios es el juez. Versículos 30 y 31. De nuevo, esto hermanos, no olviden, está predicándoles a una ciudad, versículo 16, entregada a la idolatría, llena, versículo 23, de santuarios, de altares, y les está diciendo, versículo 29, de manera implícita, ¿saben qué? No sirve esto para nada, para nada. No pueden representar a Dios con todas estas esculturas que tienen. Y concluye, versículo 30, pero Dios, noten la conexión, el mismo Dios creador y sustentador, soberano, salvador, del cual les habló del versículo 24 al 29, ese mismo Dios, versículo 30, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿qué ignorancia? La ignorancia que manifestaron en el versículo 23, al levantar un altar al Dios no conocido. Dios pasa por alto su ignorancia aquí, y versículo 30, ahora les dice Pablo, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Noten nada más, qué valentía del apóstol Pablo. Les está hablando esta élite de filósofos, de religiosos en Atenas, y les dice, al decir arrepentimiento, les está diciendo, están mal, dejen su pecado, dejen su idolatría y vuélvanse al Dios verdadero, al Creador, el sustentador, el soberano, el Salvador. Está predicando el Evangelio, noten, sin alteraciones a estos idólatras, y los deja con una advertencia, versículo 31.
por cuanto, esto es, arrepiéntanse. Versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Explicamos esto a detalle el domingo pasado, ¿recuerdan? Hablando del Señor Jesucristo como juez en sus diferentes facetas. Entonces les está diciendo, arrepiéntanse, de lo contrario van a enfrentar a Dios como juez en una condenación por su idolatría, les está diciendo. Ahora observen de nuevo, hermanos, aquí nos quedamos la semana pasada, aquí retomamos nuestro estudio. Pablo pudo haberse intimidado frente a los filósofos que lo estaban oyendo. Digo, eran personas con conocimiento académico de la época. Recuerden versículo 18, regresen ahí. Hechos 17 y 18, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos. Y además, noten, se burlaban de él. Ahí mismo en el 18, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Recuerden, una expresión de menosprecio en el griego, es la idea de un diletante, alguien que se cree un experto y es un ignorante. Sin embargo, no se intimidó, pudo, escuchen esto, haber cambiado el mensaje para que se escuchara más sofisticado, más intelectual, más aceptable para ellos, pero no lo hizo. Y lo acabamos de ver aquí, desde el versículo 22 hasta el versículo 31. Noten que Pablo no se avergonzó del Evangelio. ¿Por qué? Él mismo lo dijo en Romanos 1:16. ¿Recuerdan cuando dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio? ¿Por qué? Porque es poder de Dios a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Él lo sabía, que el poder estaba en el Evangelio, no en su elocuencia, aunque era un hombre muy preparado académicamente, ¿recuerdan? No en su capacidad humana de persuasión, no. De hecho, como lo hemos visto a lo largo del sermón, Pablo explicó varias verdades que de manera implícita confrontaron el error en que vivían estas personas a las que les predicó. Como vimos, por ejemplo, en el versículo 22, parece que Pablo mostró tacto al iniciar su sermón, ¿recuerdan? Regresen allá al 17:22, lo explicamos a detalle. Cuando dijo Pablo, varones y atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Noten que no habla del arrepentimiento, sino hasta el versículo 30. Parece que aquí Pablo mostró tacto, porque si hubiera entrado de lleno al principio, ahí en el versículo 22, y les hubiera dicho, buenos días, arrepiéntanse idólatras. Lo más probable es que le hubieran dicho, muy amable, llámenle a seguridad, hasta luego. Confirmamos que este es un palabrero. Predicó el Evangelio, lo pudo haber hecho así, sí, pero parece, el texto no lo dice, parece que mostró tacto al iniciar su sermón, pero escuchen, no dejó de predicar la verdad. Cuando Dios, aquí hay un gran principio, cuando Dios te da la oportunidad de predicar el Evangelio, apégate a la Biblia, escuche esto, no al gusto de la audiencia. Apégate a las Escrituras, a la verdad de la palabra de Dios, no al gusto de la audiencia. Esto es lo que hizo Pablo aquí. Sí, hablas en amor, pero hablas la verdad del Evangelio. Observen algo importante. Pablo, como lo hemos estudiado a detalle a lo largo de nuestro estudio de Hechos 17, Pablo buscó alcanzar a esta audiencia en el Areópago en términos que ellos entendieran. Por ejemplo, ahí en el versículo 24 explicamos que usó la palabra cosmos, mundo, cosmos, la palabra griega, una palabra que ellos entendían. Citó a sus poetas en el versículo 28, ¿recuerdan? Cuando dice, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Pero, aunque les habló, escuchen esto, de una manera que era apropiada para ellos, no alteró las verdades de la palabra de Dios. Qué gran verdad, qué gran principio para ti, reiterado en las epístolas del Nuevo Testamento, como lo veremos en un momento en un lugar. Cuando le hablas a tus niños pequeños, cuando les hablas a tus niños más grandes, a tus nietos conforme Dios te da la oportunidad, a tus hijos ya adultos, jóvenes o más adultos, y les estás hablando del Evangelio, presentas la verdad sin alterarla de una manera que la entiendan, sí, pero no la alteras.
¿Le voy a hablar del infierno a mi bebé de 4 años? Sí, Señor. Le vas a hablar del infierno a tu bebé porque le tienes que decir, eso es el Evangelio. Es un pecador condenado al infierno. Eso es lo que merece su pecado. Y le hablas en términos que entiendan, ay, pero le van a dar pesadillas. Qué bueno. A medianoche cuando te hable, llegas, le dices, mi amor, ¿por qué? Ay, mamá, tengo miedo del infierno. Qué bueno que tengas miedo del infierno, mi amor. Porque eso es lo que merecemos por nuestro pecado. Y es una excelente oportunidad de predicarle el Evangelio y apuntarlo a Cristo. ¿Se dan cuenta? En términos que entiendan, sí, pero no altera la verdad. Es interesante señalar, recuerden, que en la palabra de Dios no hay clasificación A, B, C o B15 o lo que sea. Doble A. En toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento al Nuevo, no dice, a ver, Dios a Moisés, esta es clasificación doble A, que los niños estén aquí. Pero saquen aquí a los jóvenes de 12 para abajo, viene la otra parte del decálogo. Y la última parte está más fuerte, de los B15, de 15 para arriba se quedan. No. En el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto y aún en el Nuevo, estaban los niños. Estaban oyendo las verdades de la palabra de Dios. No hay ningún lugar en la palabra de Dios donde diga, como los programas, ¿no?, en la televisión que dicen precaución. Puede haber material no apropiado para niños, hay imágenes vívidas, etcétera, ¿no es cierto? No, no dice nada. No dice nada. Predica la palabra de una manera apropiada para ellos, con términos que entiendan, claro, pero no altera las verdades de la palabra de Dios. Esto es lo que Pablo practicó, noten, en 1 Corintios 9, versículo 19, si me acompañan ahí. Este es un texto crucial para entender lo que Pablo está haciendo ahí. 1 Corintios 9, versículo 18, noten. 1 Corintios 9, versículo 18. Aquí Pablo, en el contexto de los capítulos 8 al 10 de 1 Corintios, está hablando de la libertad cristiana. Y en esencia, aquí les dice a los corintios, miren, ¿hay áreas de libertad cristiana? Sí. Dios no nos ha dado directrices específicas, prohibiciones específicas en muchas áreas de la vida cristiana, sí. Pero esa libertad no se debe usar para pecar, corintios. Se debe usar para evangelizar. Esto es, para evitar cualquier estorbo innecesario para que prediques el Evangelio y la gente lo reciba desde el punto de vista humano. Aunque finalmente es la obra soberana de Dios, lo entendemos. Por eso dice, nota en versículo 18, 1 Corintios 9, 18, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Por qué dice esto? Porque en el contexto anterior está diciendo que él, por predicar el Evangelio, tiene el derecho de vivir del Evangelio, pero no lo hace para no poner estorbo al Evangelio, porque en su contexto podría haber sido malinterpretado el hecho de que recibiera alguna ofrenda por predicar el Evangelio como que era un farsante, un impostor, un charlatán. Versículo 19, por lo cual, escuchen, siendo libre de todos, teniendo libertad en Cristo, me he hecho siervo de todos. ¿Para qué, Pablo? Para ganar a mayor número. Y noten cómo reitera la misma idea. Versículo 20, me he hecho a los judíos como judío. Esto es, aunque ya la ley mosaica no se aplicaba, y Pablo no tenía la obligación de guardarla porque ya estaba bajo el nuevo pacto, Cristo ya había cumplido y reemplazado el antiguo pacto por el nuevo pacto. Él guardó las tradiciones judías cuando estaba con judíos para ganar a los judíos. Versículo 20, a los que están sujetos a la ley, y aclara, aunque yo no esté sujeto a la ley. Ella no estaba bajo la ley mosaica, lo entendía, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Versículo 21, a los que están sin ley, estos son los gentiles, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, aclara, sino bajo la ley de Cristo, esto es la ley moral, para ganar a los que están sin ley. ¿Observan cómo repite esa frase? Versículo 19, para ganar, 20, para ganar, versículo 20 otra vez, para ganar, 21, para ganar, versículo 22, me he hecho débil a los débiles, otra vez, para ganar a los débiles, a los que tenían una conciencia sensible y se ofendían por cosas que no eran pecado. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y versículo 23 concluye, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo mismo que se aplica a nosotros. Pablo decía,
yo sin suavizar, cambiar, alterar la verdad bíblica dentro de los parámetros de la palabra de Dios, sin pecar, sin violar mi conciencia, no practico algo que puede estorbar la predicación del Evangelio. En otras palabras, dentro de los parámetros de la palabra de Dios y de tu conciencia, sin suavizar, sin cambiar, sin alterar la verdad bíblica, tú, igual que Pablo, debes evitar cualquier cosa que estorbe que tus oyentes oigan el Evangelio. Con conciencia queremos decir algo con lo que no estés cómodo y que la palabra de Dios no necesariamente lo condene. ¿Qué ejemplo para nosotros, hermanos? Sin alterar la palabra de Dios, debes presentar las verdades del Evangelio de una manera que tu audiencia las puede entender y evites ofenderlos innecesariamente. Este es el principio que vemos aquí. ¿Cómo evangelizas un idólatra? En primer lugar, recuerda su condición perdida. En segundo lugar, busca oportunidades para predicarle. En tercer lugar, predique el Evangelio sin alteraciones. Y finalmente, en cuarto lugar, versículos 32 al 34, descansa en Dios para la conversión del idólatra. Descansa en Dios para la conversión del idólatra. Regresando a Hechos 17, versículo 32. Leamos el texto para entrar a los detalles y concluir en esta mañana. Hechos 17, 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. ¿Cómo respondió la audiencia de Pablo ahí en el Areópago ante este potente sermón? Como se ve a lo largo del libro de los Hechos, hubo diferentes respuestas. En este caso, 3 diferentes respuestas al sermón de Pablo. Obsérvenlo. En primer lugar, una respuesta de burla. Una respuesta de burla. Versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Una pausa ahí. Probablemente algunos de los epicúreos que vimos ahí recuerdan en el versículo 18. ¿Por qué? Porque ellos, los epicúreos, creían que al morir el cuerpo y el alma de una persona se desintegraban. Mientras que recuerden que los estoicos, los otros filósofos ahí del versículo 18, creían que solo el alma, la chispa divina, sobrevivía después de la muerte. Entonces se burlaron de él, algunos de ellos. Pero noten, hubo una segunda respuesta, no solo una respuesta de burla, sino también una respuesta número 2 de interés indiferente. Interés indiferente. Versículo 32 al final. Y otros decían, ¿ya te oiremos acerca de esto otra vez? Y así, versículo 33, Pablo salió de en medio de ellos. ¿Por qué salió? Bueno, su salida ahí del Areópago podría indicar que la mayoría de la gente que lo oyó allí en el Areópago se burló de lo que dijo, simplemente tuvo un interés indiferente. Y por esta razón probablemente Pablo consideró que ya no era necesario estar ahí. Pero hubo una tercera respuesta a su sermón. Número 3, versículo 34, una respuesta de fe arrepentida. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita. Una pausa ahí. ¿Quién fue Dionisio? El Areopagita. Eso estuvo profundo, ¿no? Lo único que sabemos de él con certeza es lo que dice el versículo, el Areopagita. ¿Qué quiere decir esto de Areopagita? Él fue uno de los miembros de la corte del Areópago, donde estuvo Pablo. Los mejores registros históricos indican que eran 30 los miembros de la corte del Areópago y Dionisio habría sido uno de ellos, de acuerdo con este versículo. Pero Dionisio no fue el único que creyó en el Evangelio. Versículo 34 nos dice una mujer llamada Dámaris, no sabemos nada más de Dámaris, quizás a algunos les parece bonito el nombre, y otros con ellos, esto es otros con ellos, no sabemos cuántos. Probablemente esta última parte de este versículo, de que otros con ellos creyeron, esas 3 palabras, otros con ellos, no solo presenta la respuesta positiva de algunos del Areópago,
sino del ministerio que Pablo tuvo ahí en Atenas. Porque ya en el siguiente versículo, en el 18:1, observen, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Entonces Dios en su gracia, observen, usó la predicación a través de Pablo para salvar a varios atenienses. Noten cómo en los versículos 19 al 21, recuerdan, fue por mera curiosidad que los atenienses le pidieron a Pablo que les explicara lo que Pablo estaba enseñando. Pero Dios en su soberanía usó esa curiosidad para que la semilla del Evangelio fuera sembrada y salvó a varios de los que oyeron. Qué bendición, ¿no es cierto? Si tú, igual que Pablo, predicas el Evangelio, al igual que Pablo, vas a enfrentar diferentes respuestas. Algunos serán hostiles, otros indiferentes, pero algunos creen. Y escuche esto, y aun si nadie creyera en tu audiencia, recuerda que el problema, si tú estás predicando el Evangelio, el problema no eres tú, así como la parábola del sembrador. El problema no fue el sembrador, ni el problema fue la semilla. Si nadie en tu audiencia cree, el problema no eres tú, ni el mensaje, sino el oyente. A veces es fácil desanimarnos al ver incredulidad, hostilidad ante el Evangelio con nuestros compañeros de trabajo, seres queridos, vecinos, amistades. Es fácil ver que les predicamos, se burlan de nosotros, como de Pablo aquí algunos. Otros son indiferentes, otros son hostiles, pero escucha, esto es normal. Como lo ilustra Hechos 17, no todos creen, pero algunos sí creen. ¿Qué es lo que debes hacer entonces? Debes ser fiel para aprovechar las oportunidades que Dios te da para sembrar la semilla y recuerda que la respuesta del que te oye está fuera de tu control, pero no fuera del control de Dios. Así que cuando evangelices un idólatra, no solo recuerda su condición perdida, no solo busca oportunidades para predicarle al idólatra conforme Dios te da la oportunidad, no solo predica el Evangelio sin alteraciones al idólatra, sino que recuerda, descansa en Dios descansa en Dios para la conversión del idólatra. Si Dios quiere, el próximo domingo viajaremos con Pablo a Corinto y allí estudiaremos cómo Dios te fortalece para obedecerlo a través de diferentes medios. A pesar de que estés viviendo situaciones muy difíciles, como lo que Pablo vivió en Corinto, como lo veremos, si Dios quiere, el próximo domingo. Antes de orar, les recuerdo que aquí está nuestro querido hermano Juan Carlos Lozada, ahí en la puerta, para que, conforme les sea posible, lo saluden, lo animen. Recuerden, él y su querida Vero han estado pasando momentos difíciles de enfermedad y estamos orando por ellos. Conforme puedan, acérquense, exprésenles su amor, su apoyo, su oración. Oremos. Padre, gracias por el privilegio que nos diste de abrir tu palabra. Gracias, Señor, por estas verdades tan ricas, tan importantes, tan confortantes. Ayúdanos, Padre, a seguir el ejemplo de Pablo en este maravilloso texto. Qué verdad, Padre. Que recordemos, Señor, que cuando evangelizamos, no todos creen, que esto no nos desanime, que recordemos que van a haber diferentes respuestas, que esto no nos lleve a cuestionar tu palabra, a cuestionar que algo está mal con el mensaje y que nos veamos tentados a cambiarlo, como muchos tristemente han pecado al hacer esto y por buscar que haya una respuesta positiva, terminan adulterando el evangelio y realmente terminan predicando un evangelio diferente, un pseudoevangelio, un evangelio falso, simplemente para que tengan algún tipo de respuesta positiva a un mensaje que ni siquiera es tu evangelio. Que no suavicemos el mensaje, que no nos deslumbre, Padre, que no nos intimide la moralidad externa, la sofisticación externa, la posición académica, social, económica del incrédulo, que recordemos que por muy próspero, sofisticado, intelectual, moral que se vea, si no conoce a Cristo, no tiene la vida. Gracias, Señor, por esta mañana, por tu bendita palabra y el privilegio que nos has dado hoy de adorarte a ti, al Dios del universo,
Gracias por los himnos, por la lectura de tu palabra, la proclamación de tu palabra, este tiempo juntos. Te damos la gloria. Amén.